Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear formas complejas a partir de las formas simples que nos permite dibujar el programa de Illustrator. Vamos a ver cómo se modifican vértices, cómo se añaden y se quitan puntos de ancla o vértices y cómo cortar trazados. También veremos cómo se redondean los vértices. Bueno, imaginemos que nosotros dibujamos cualquier forma compleja, ¿no? Es decir, cualquier forma simple, como por ejemplo un cuadrado. ¿Qué podemos hacer nosotros con ese cuadrado? Bueno, pues como hemos visto nosotros anteriormente, podríamos simplemente pues escalar, ¿no? Deformarle las proporciones, podemos girarlo, ¿no? Rotarlo de los vértices, etcétera. Pero ¿qué ocurre si queremos cambiar la forma? Es decir, queremos hacer algo. Bueno, pues ya no podemos hacerlo con la herramienta de selección, sino que tenemos que hacerlo con la herramienta de selección directa. ¿Qué hace la herramienta de selección directa? Bueno, pues si nos fijamos, cuando nos acercamos a cualquiera de las esquinas, es decir, de los puntos fundamentales que definen esa forma, se nos ilumina el nodo o vértice. Bien, nosotros si hacemos clic sobre él, vemos que podemos pinchar, arrastrar y mover. De manera que nosotros hemos accedido a una parte del elemento con la herramienta de selección directa y podemos modificarla para crear una forma completamente diferente a partir de esa forma simple. Más opciones que podemos hacer. Si nos fijamos, cuando iluminamos el vértice con la herramienta selección directa, aparece aquí debajo un circulito o un icono y cuando acercamos el cursor se ilumina debajo de la flecha una especie de arco o de curva. Bueno, pues si hacemos clic y pinchamos hacia arriba o hacia abajo, vemos que ese vértice se puede curvar, ¿no? Y ya no es un solo vértice, sino que automáticamente se han generado dos vértices, 1 y 2, que podemos volver a moverlos independientemente para generar otra forma. Bien. Esto sería cómo curvar vértices. Si quisiésemos curvar todos los vértices a la vez, con la herramienta de selección directa, podríamos seleccionar toda la forma y en los círculos que salen y que nos permiten utilizar los manejadores de curva, podríamos mover todos a la vez. Si queremos mover solo uno independientemente, tenemos que hacer clic en el vértice que sea y simplemente movemos solo uno para curvarlo más. Bueno, este icono de cuando nos sale la línea como roja, lo que nos está indicando es que ya no puede seguir curvando más, puesto que ese vértice ha tocado con los otros dos. Podemos no solo hacer modificaciones de vértices, sino de los vértices que tiene la figura, sino que nosotros podemos añadir vértices donde nosotros queramos. En la herramienta pluma, si desplegamos dejando pulsado, veremos que hay una herramienta con un símbolo más en la parte superior. Bien, nosotros podemos acercarnos a cualquier parte del trazado siempre con la figura seleccionada y haciendo clic añadiremos un nuevo punto de ancla dentro de la figura. Vemos que incluso con las guías inteligentes pues se nos marcan los puntos medios. Nosotros podemos con la herramienta selección directa mover ese nuevo vértice y si pulsamos mientras la tecla mayúscula veremos que lo que estamos haciendo es bloquear el movimiento en la vertical, en la horizontal o en el ángulo de 45 grados, como siempre. Vemos que podemos generar formas completamente distintas a partir de una forma simple, modificando la posición de los vértices o nodos y añadiendo o restando más puntos de ancla. ¿Cómo restamos puntos de ancla? Bueno, pues en añadir punto de ancla, si dejamos pulsado, veremos que igual que hay una herramienta con un más, hay una herramienta con un menos. Seleccionamos la figura, nos vamos con la herramienta del menos y en el vértice que queramos eliminar hacemos clic y se borra. Bien. Las teclas para controlar la herramienta de añadir o restar punto de ancla son en el teclado la tecla de más y la tecla de menos. Vemos que con la tecla de menos podemos restar en la forma y con la tecla de más podemos añadir un punto de ancla y con la herramienta de selección directa moverla. Bueno, existe otra posibilidad para no tener que estar cambiando de la herramienta selección a la herramienta selección directa para modificar un trazado. Y es que una vez que tengamos seleccionada la figura, pulsamos la tecla control, comando o control. Una vez que hemos hecho, hemos pulsado mantenemos pulsada la tecla comando o control, vemos que podemos acceder a los vértices. Bien, para poder modificar ese vértice con la tecla comando o control pulsada, no se nos olvide que si solo queremos modificar un vértice tenemos que hacer
clic primero sobre él para tener seleccionado solo ese vértice y luego ya podemos acceder a moverlo. Si queremos cortar una forma, podemos hacerlo utilizando los nodos que ya tiene. Es decir, si con selección directa planteamos que queremos cortar esta circunferencia, por ejemplo en vertical, nosotros podemos seleccionar los dos nodos, este con mayúsculas el de abajo, o si queremos podemos hacer una selección de este tipo, arrastrando y cogiendo solo esos dos nodos. ¿Qué nos aparece en la ventana de propiedades? Bueno, en la ventana de propiedades nos muestra las propiedades de este vértice y las cosas que podemos hacer con él. Podemos alinearlo, distribuirlo, no sé qué, y vemos que podemos eliminar esos puntos de ancla o nos aparece la opción de cortar trazados. Vemos que también eso está en la ventana de propiedades propia del programa. Si le damos a cortar y seleccionamos la figura, vemos que ahora tenemos dos partes de la circunferencia. Bueno, no se nos puede olvidar que si nosotros quisiésemos cortar ahora esa figura en horizontal, no podemos hacerlo con este método. ¿Por qué razón? Bueno, pues para poder entender qué es lo que ha ocurrido, lo que vamos a darle es a decirle que queremos que nos muestre el contorno de esa figura. Si le damos a que nos muestre el contorno de la figura, vemos que por donde nosotros hemos cortado no hay ningún segmento interior. Bueno, si nosotros quisiésemos cortar en vertical, es decir, y crear aquí un punto de ancla, veríamos que con la herramienta del más, por mucho que le demos, no nos va a dejar crearla. Bueno, para poder tener ahí un segmento, lo que tenemos que hacer es marcar este punto de ancla, con mayúsculas marcamos el siguiente, y lo que le vamos a dar es al botón derecho unir. Y eso lo que nos va a hacer es generarnos un segmento que una esos dos puntos de ancla. Y ahora sí, podemos con la herramienta más generar otra división dentro de este segmento y por tanto ahora podemos seleccionar esos dos puntos de ancla y volverle a dar a cortar. Bien, y veremos que tenemos de nuevo una cuarto de circunferencia y otro cuarto de circunferencia. Si quisiésemos seguir cortando sucesivamente, no se nos puede olvidar que en el momento en el que la herramienta nos dé error y no nos deja añadir punto de ancla, lo que tenemos que hacer es buscar los dos nodos y con el botón derecho darle a unir para crear el segmento. Podemos cortar, por tanto, basándonos en los puntos o los nodos que tiene ya la propia figura, o podemos hacerlo con otro método. Es decir, nosotros podemos tener un rectángulo, ese rectángulo cuando nosotros lo seleccionemos vemos que no tiene nada y entonces podemos crear puntos de ancla para cortar a partir de ellos. Eso sería un método posible. Es decir, crearíamos estos dos nodos, le daríamos con la selección directa, le daríamos a cortar y tendríamos esta división de la figura. Eso sería una opción. La otra sería utilizando el buscatrazos de una manera muy sencilla. Es decir, nosotros podríamos tener una figura, podríamos dibujar una línea por donde nosotros queremos cortar, es decir, queremos cortar en este sentido y nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar ambas figuras y con la opción de el buscatrazos le vamos a dar a dividir. Bueno, vemos que la figura se ha dividido y que ha creado el segmento intermedio y ahora nosotros lo que le vamos a dar al botón derecho con la figura seleccionada, desagrupar y ahora tenemos las dos partes de la figura. ¿Qué ocurre si nosotros no queremos tener dos rectángulos, sino que queremos eliminar uno de los segmentos que hay por cualquier razón? Bueno, pues en ese caso nosotros lo que tendríamos que hacer es con selección directa, seleccionamos solo el segmento, ¿no? Y le damos a suprimir y de esa manera volveríamos a tener esa figura. Este es el modo en el que nosotros podemos crear formas complejas a partir de formas simples, modificando sus vértices o añadiendo y quitando más puntos de ancla. También es el método en el que podemos cortar formas de una manera correcta.